La obra de Tomás Carrasquilla, esta opinión que voy a dar es compartida por muchos escritores colombianos. Su obra es considerada, yo comparto su opinión, la obra más vasta, más completa, más coherente, más interesante, digamos, en la narrativa colombiana de todos los tiempos, incluyendo los tiempos modernos, incluyendo la generación de García Márquez. La obra de Tomás Carrasquilla es la obra más importante, la obra más valiosa de nuestra narrativa. Por eso hay que leerlo. Ese solo hecho da suficientes elementos, suficiente argumento para afirmar que hay que leer a Tomás Carrasquilla. Pero Tomás Carrasquilla es mucho más, en ese sentido, que un escritor antioqueño. Yo estoy hablando ubicándolo dentro del contexto de la narrativa colombiana. Es una obra de importancia continental. Es decir, Carrasquilla es un escritor de importancia latinoamericana y mundial. Lo que pasa es que el reconocimiento de la crítica sobre su obra ha sido lento por ciertos rasgos de su escritura. Durante mucho tiempo fue considerado un escritor costumbrista y esto es una mirada equivocada. Es decir, obviamente en las novelas y en los cuentos como en los cuentos de cualquier autor, hay costumbres. Si habla de costumbres, se describen costumbres. Pero él es mucho más que un escritor costumbrista. ¿Por qué razón? Porque él es un realista crítico. Es decir, él tiene una mirada trágica sobre la realidad. Él hace mucho más que describir costumbres, porque él tiene una mirada crítica sobre la sociedad antioqueña y la sociedad colombiana de su tiempo. Y finalmente habría que agregar que tenemos que leer a Carrasquilla, porque Carrasquilla cumplió un papel, su obra, digamos, tiene un papel fundamental en la construcción de la identidad antioqueña. Jaime Janín Echeverry le preguntó, pero si no el folclore, ¿de dónde puede haber salido su estilo tan peculiar e inconfundible, tan cercano a hablar popular? Carrasquilla le respondió así, de que escribo como hablo, como soy del pueblo antioqueño, escribo como uno del pueblo antioqueño, pero esto no es tan sencillo. No escribo como habla el pueblo antioqueño. En el pueblo antioqueño cada uno habla como piensa, y lo mismo ocurre en todos los pueblos. Hay quienes piensan y hablan bien, y otros que piensan mal y hablan mal, o piensan bien y hablan mal. Lo que no hago es librismo. Muchos escritores se empeñan en cambiar de vocabulario y de sintaxis porque sus obras van para la imprenta. A veces les resulta sumamente bello lo que escriben, pero eso no es mi estilo. De pronto me estoy como durmiendo y comienzo a escribir bonito. Al revisarlo tacho, eso no es mío. Así no pienso yo, que nunca he dejado de ser un montañero de todo el maíz. A folcloristas le interesa investigar cómo habla la gente y transcribir con la fidelidad máxima lo averiguado. A mí me interesa escarmenar cuando hay de bello en el decir popular y aprovecharlo con sentido estético. Ni en boca mía, ni en la de mis personajes caben lo grosero ni lo ramplón, lo repetitivo ni lo cacofónico, lo presuntuoso y fatuo. Y de todo esto hay en personas reales. El vulgo hace el idioma, pero no todo lo vulgar es bello. Aquí la palabra vulgar se emplea en el sentido de vulgo, de pueblo, no en el sentido de palabras soeces. Encierran suficientes argumentos y razones para invitarlos a ustedes a que lean la obra de Tomás Carrasquilla. Además es muy divertida. Por ejemplo, en la obra de Tomás Carrasquilla hay mucho humor. En el cuento famoso En la diestra de Dios Padre, que de paso hago la aclaración porque la mayor parte de la gente se equivoca y dice a la diestra de Dios Padre. No es a la diestra, es en la diestra. O una obra como Frutos de mi tierra, sobre la cual se han hecho películas y se han hecho cortometrajes sobre eso. Es muy divertido, hay mucho humor y es una forma de encontrarse con nosotros mismos, porque como yo les digo, él fundó nuestra identidad al lado de otros escritores. Entonces leerlos es como leernos a nosotros mismos, es como leer un espejo, porque en la obra de él estamos nosotros. Es una obra que uno no puede pasar la vida sin leerlo. Uno no puede pasar la vida sin leer a Shakespeare, pero tampoco se puede, como antioqueño, pasar la vida sin leer por lo menos algunas cosas de Tomás Carrasquilla. Sus obras pues, más importantes son, digamos, en las novelas Frutos de mi tierra, Hace tiempos, que es una trilogía, es una obra maravillosa que él escribió inclusive dictó, estando ciego, La Marquesa de Yolombó, Grandeza, Ligia Cruz y en general todos sus cuentos, como El Padre Casabús. Es una obra, como digo, bastante vasta y numerosa, inclusive su correspondencia. Es bueno leer un estupendo escritor de cartas, y en las obras completas editadas por Verdugo en 1958, que se consiguen fácilmente,
se pueden leer estas cartas. Y también un crítico, él tuvo una polémica con un escritor que se llamaba Más Grillo, donde él decía que el ideal de él era escribir literatura de la casa y para la casa, a diferenciarse de los escritores extranjeristas que fingían ser extranjeros. Y por todas estas razones, leer a Carrasquilla es una obligación, yo diría, como ser humano, como antioqueño, como lector y digamos, como simplemente personas que busquen un placer, porque la literatura de él es muy divertida, es muy amable, es muy agradable. Bueno, mi nombre es Jairo Morales Henao. Yo soy licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Me jubilé en la Biblioteca Pública Piloto. Trabajé en ella durante 30 años y fui director de la Sala Antioquia de la biblioteca, que es una sección especializada en la región antioqueña, que se propone recuperar, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico hecho en Antioquia y escrito por los antioqueños. También soy director del taller de escritores desde hace 20 años. El taller fue fundado en 1978. Es el taller en antigüedad más antiguo en funcionamiento. El escritor Manuel Mejía Vallejo lo dirigió durante 15 años y a su enfermedad la dirección de la institución me encargó la dirección de ese taller, que es de narrativa, hace parte de la Red Nacional de Talleres de Escritores adscrita al Ministerio de Cultura, y también dirijo un taller que funciona los viernes cada 15 días con los, digamos, alumnos avanzados de ese taller. Soy editor del boletín Escritos desde la Sala. Aquí tengo un ejemplar, digamos, 21 números, 21 entregas, estamos trabajando en la entrega número 22. Personalmente he publicado 9 libros, hay uno que acaba de salir en las ediciones de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Me acaba de publicar una colección de textos críticos que se llama Oficio Lector, pero también he publicado un libro de cuentos con 2 ediciones en la colección de autores antioqueños en el fondo editorial de AFIT, una novela para niños, me la publicaron en Bogotá, una obra de teatro juvenil y varias colecciones, varios libros de ensayos, en total pues son 9 libros. Y quisiera destacar una antología que se llama Medellín en su narrativa, que fue publicada, digamos, hace varios años por el Instituto Tecnológico Metropolitano. También he publicado pues ya mucho, lo que es normal, muchos artículos en la revista Universidad de Antioquia, en el Boletín Cultural y Geográfico del Banco de la República, en el Suplemento del Colombiano, algunas cosas en El Espectador, en El Tiempo. En fin, he publicado muchas cositas porque ya la producción mía pues ya cubre un buen número de años. Ese es así muy por encima mi hoja de vida.